Siempre pensé que mi esposa, Lucía, era una mujer complicada, pero no mentirosa. Bueno, al menos no mentirosa profesional. Nos casamos hace 5 años, y aunque no éramos el típico cuento de hadas, teníamos buena química, ¿sabes? Mucho sexo, viajes, cenas elegantes, el paquete completo. Pero hace 2 semanas encontré algo que me sacudió de arriba a abajo. Era una mañana cualquiera. Estaba revisando unos correos de la empresa cuando noté que Lucía no estaba en casa. Normal. Ella decía que iba al gimnasio todas las mañanas. Nada raro hasta ahí. Pero esa misma tarde, un amigo mío, Álvaro, me envió una foto por WhatsApp. ¿No es esta tu esposa? Y ahí estaba ella. Mi mujer. En un mercado público, con un delantal de flores y, vendiendo quesos. ¿Lucía? ¿Mi Lucía? La que siempre me decía que no soportaba ni el olor del mercado, que odiaba la comida de gente corriente. Ese fue el primer momento en que sentí que algo no cuadraba. Era como si una pieza de mi realidad se hubiera caído al suelo y la hubieran pisoteado. No podía creerlo. Me quedé mirando la foto durante minutos, haciendo zoom como un loco, intentando encontrar alguna explicación lógica. Quizás era una broma, pero no, era ella. Lucía, con su inconfundible cabello castaño recogido en una coleta alta, atendiendo sonriente a un par de señoras mayores mientras sostenía un queso redondo como si fuera un trofeo. Llamé a Álvaro inmediatamente. ¿Dónde es esto?, le pregunté. Él se rió, como si yo estuviera exagerando. En el mercado central, tío. Pasé por ahí esta mañana y la vi. No sabía que se dedicaba a eso. Colgué sin responder. Esa tarde, fingiendo que tenía una reunión, fui directo al mercado. No tenía ni idea de cómo confrontarla, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegué al lugar, un espacio lleno de vida, con olores a especias, pescado y frutas frescas. Y ahí estaba ella. Lucía. Mi esposa, la mujer que siempre me decía que estaba demasiado ocupada con sus clases de yoga y sus brunches con amigas. Tenía un pequeño puesto decorado con flores y letreros que decían cosas como el mejor manchego artesanal y prueba antes de comprar. Se veía radiante, como si realmente disfrutara lo que hacía. En ese momento, un pensamiento loco me cruzó la mente, ¿y si siempre ha tenido esta doble vida? No me acerqué. No sabía cómo reaccionar. En lugar de eso, observé desde lejos, sintiendo que cada minuto allí me hundía más en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me había mentido? ¿Por qué alguien como Lucía, que tenía todo lo que quería, estaba aquí, en un mercado, vendiendo quesos? Al día siguiente, la curiosidad me consumía. No pude concentrarme en nada. Todo lo que hacía era repasar la imagen de Lucía en ese mercado, con su sonrisa perfecta, como si estuviera en su elemento. Decidí que tenía que confrontarla. No podía seguir con esta incertidumbre. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra casa, un dúplex moderno con vista al puerto de Valencia, intenté parecer casual. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, le pregunté. Ella, con su cara angelical, me respondió sin pestañear, intenso, pero bien. Fui al gimnasio, luego me reuní con Marta para tomar café, y después volví a casa para descansar. ¿Marta? La misma Marta que se había mudado a Londres hace 3 meses. Me hervía la sangre, pero no dije nada. Quería más pruebas antes de acusarla. Así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría, la seguí al día siguiente. A las 8 de la mañana, cuando Lucía dijo que iba al gimnasio, me aseguré de que no notara mi coche siguiéndola. Pero en lugar de ir al gimnasio, como había supuesto, fue directo al mercado central. Aparcó su coche, bajó con una caja llena de quesos, de donde lo saca, y se dirigió a su puesto como si nada. Esta vez no me quedé mirando desde lejos. Caminé directamente hacia ella, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Ella estaba atendiendo a una pareja joven, ofreciéndoles una degustación. Cuando me vio, casi se le cayó el plato de muestras. ¿Qué haces aquí?, fue lo único que le salió. Eso debería preguntarte yo, Lucía, le respondí.
El silencio entre nosotros era ensordecedor. La pareja, incómoda, se excusó y se fue apresuradamente. Ella trató de sonreír, pero no pudo sostener mi mirada. No es lo que parece, me dijo, aunque ni siquiera sabía cómo describir lo que estaba pasando. Cuando escuché no es lo que parece, tuve que contener una risa histérica. ¿Qué otra frase cliché iba a soltar? Estábamos en un mercado, ella vendiendo quesos, y yo como un idiota plantado frente a su puesto. ¿Qué otra cosa podía parecer? Entonces explícamelo, Lucía, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces vendiendo quesos? ¿No se suponía que estabas en el gimnasio, o tomando café con Marta, la que ahora vive en Londres? Se quedó congelada. Su cara pasó de sorpresa a molestia en cuestión de segundos. No me hables así, Carlos. No estoy haciendo nada malo, dijo, cruzándose de brazos como si fuera la víctima. Intenté mantener la calma, pero mi paciencia ya estaba en números rojos. Nada malo, dices. Me mientes todos los días, desapareces por horas y resulta que tienes un puestecito de quesos aquí. ¿De dónde salen esos quesos, Lucía? ¿Los haces tú? ¿Qué más me estás ocultando? Lucía suspiró profundamente y miró a su alrededor, como si estuviera evaluando si montar una escena o no. Finalmente, me arrastró hacia un lado, detrás del puesto, lejos de los curiosos. Mira, no quería decírtelo porque sabía que reaccionarías como un loco, empezó. Es un negocio secundario, nada más. Me gusta hacer esto. Me relaja. No tiene nada que ver contigo, Carlos. ¿Me relaja? Repetí esas palabras en mi cabeza como un eco insoportable. No era solo que estuviera haciendo algo a mis espaldas, era la ligereza con la que lo decía, como si su mentira diaria no importara. Intenté profundizar. ¿Y desde cuándo tienes este negocio? ¿Cuándo ibas a contármelo? ¿Y por qué demonios mentiste sobre dónde estabas todo este tiempo? Y entonces soltó la bomba, porque sabía que te reirías de mí. Siempre me juzgas, Carlos. No quería escucharte decir que esto es una tontería. No supe qué responder, juzgarla, yo, el que acababa de descubrir que su esposa llevaba una doble vida vendiendo quesos. Si alguien tenía derecho a juzgar, era yo. Pero antes de que pudiera replicar, añadió. ¿Sabes qué? Si no te gusta, vete. Esto es algo mío, y no necesito tu aprobación. Me quedé sin palabras. Sentí como si alguien me hubiera tirado un cubo de agua helada encima. Pero lo peor fue darme cuenta de que ni siquiera parecía arrepentida. Lucía, mi esposa, me estaba desafiando, como si yo fuera el que estaba en el lugar equivocado. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Vete. Esa palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo. No solo me estaba mintiendo, sino que tenía el descaro de decirme que, si no me gustaba, podía largarme. ¿De verdad, Lucía, ese es tu plan? ¿Mentirme, ocultarme tu negocio, y después echarme en cara que yo soy el problema? Mi voz se estaba elevando, y algunas personas comenzaban a mirar de reojo. A ella, por supuesto, no le importó. Carlos, no dramatices. No estoy haciendo nada malo, ¿qué importa que venda quesos? Es algo que me hace feliz, ¿por qué tienes que controlarlo todo? No se trata de los quesos, Lucía. Se trata de las mentiras, ¿cuántas otras cosas me has ocultado? Y ahí, por primera vez, vi algo en su rostro, un leve rastro de nerviosismo. Ese momento de duda me dio valor para seguir presionando. ¿De dónde salen esos quesos, Lucía? ¿Por qué no los haces tú? ¿Quién te los da? ¿Quién está detrás de todo esto? Ella bajó la mirada por un segundo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Y entonces lo soltó. Vale, está bien. No hago los quesos. Los consigo de alguien que conocí hace unos meses. Mi corazón se detuvo. ¿Alguien que conociste? ¿Quién? Un proveedor, Carlos. Solo un proveedor. Se llama Javier. Tiene una pequeña granja fuera de la ciudad y... ¿Y qué más, Lucía, qué más pasa con este Javier? Mi tono era frío, casi cortante. Ella retrocedió un paso, pero no respondía. Lucía,
no me hagas repetirlo, ¿qué más pasa con él? Finalmente, explotó. Nada. Es solo un amigo, alguien que me ayuda con el negocio. No tiene nada que ver contigo, ni con nuestro matrimonio, así que deja de hacer un drama. Pero su voz tembló al final de la frase, y esa pequeña grieta en su seguridad me dijo que había algo más. Algo grande. El nombre Javier resonaba en mi cabeza como una alarma constante. No podía apartar la idea de que había algo mucho más turbio detrás de todo esto. Un amigo que te da quesos para vender en secreto y al que ocultas mejor que a un amante, ¿verdad, Lucía? Ella me fulminó con la mirada. Carlos, estás actuando como un paranoico, ¿de verdad crees que tengo algo con él, por favor? Es solo alguien con quien hago negocios. Nada más. No me creí ni una palabra. Entonces dame su número. Llámalo ahora mismo y aclaremos esto, le dije, sacando mi móvil. Quería respuestas, y las quería ya. Lucía dio un paso hacia mí, arrebatándome el teléfono de las manos. Estás loco, no voy a llamar a nadie solo porque tú te has montado una película en la cabeza. La tensión era insoportable. En ese momento, una mujer mayor que pasaba por el mercado murmuró algo como pobre hombre mientras nos miraba con pena. Lucía lo escuchó y se puso aún más furiosa. Deja de avergonzarme delante de todo el mundo, Carlos. No tienes derecho. Avergonzarte, de verdad, Lucía, la que debería estar avergonzada eres tú, con tus mentiras y tu querido Javier, le respondí, ya incapaz de contener mi ira. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Ella, en un arrebato, agarró uno de los quesos de su puesto y me lo lanzó. Sí, un maldito queso manchego de medio kilo, directo a mi pecho. Vete a casa, Carlos. No tienes idea de lo que hablas, gritó, mientras el mercado entero nos observaba. No supe si reír o gritarle de vuelta. El golpe del queso me dejó aturdido, pero también me dio una claridad brutal. Esta mujer, la misma que había jurado amarme en las buenas y en las malas, no solo me estaba mintiendo. Me estaba humillando. Con la dignidad hecha pedazos y el olor del manchego impregnado en mi camisa, decidí irme. No dije una palabra más. Solo caminé hacia el coche, con la mente ardiendo de preguntas. ¿Quién era Javier? ¿Qué estaba pasando realmente? Y, sobre todo, ¿quién era esta mujer con la que me había casado? Cuando llegué a casa, estaba fuera de mí. Ni siquiera me molesté en quitarme la camisa que aún olía a queso manchego. Me serví un whisky, pensando que podría calmarme, pero lo único que hacía era darle vueltas a ese maldito nombre, Javier. No podía dejarlo pasar. Así que, cuando Lucía llegó más tarde esa noche, como si nada hubiera pasado, decidí jugar a lo que llaman mantener la calma antes de atacar. No le dije una palabra. Fingí estar dormido mientras ella se metía en la cama, ignorando el elefante gigante en la habitación. Pero a la mañana siguiente, no fui al trabajo. Decidí investigar. Lucía, como siempre, salió diciendo que iba al gimnasio. Solo que esta vez, antes de irse, dejó su teléfono cargando en la cocina. Quizás fue un descuido. Quizás quería probarme. No lo sé. Lo único que sé es que esa fue mi oportunidad. Agarré su teléfono. Sus contraseñas siempre habían sido cosas simples, y esta no era la excepción, la fecha de nuestro aniversario. En segundos, estaba dentro de sus mensajes de WhatsApp. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba el nombre Javier en la lista de contactos. Y ahí estaba. Abrí la conversación, esperando encontrar algo comprometedor. Y vaya si lo encontré. El último mensaje decía: te tengo los quesos listos para mañana. Nos vemos a las 11 en el mercado. Pero no fue ese mensaje el que me destruyó. Fue el que estaba justo arriba. No puedo dejar de pensar en lo de la otra noche. Eres increíble, Lucía. Me vuelves loco. El vaso de whisky que aún tenía en la mano se me resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. No podía respirar. Las palabras flotaban frente a mis ojos como un tatuaje maldito. Lucía me estaba engañando, y no solo con su doble vida de quesos. Javier era más que un proveedor.
Decidí guardar silencio. No le escribí a Javier ni llamé a Lucía. Por primera vez en años, me sentí completamente perdido. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje de Javier, escuchaba su voz en mi cabeza, aunque ni siquiera sabía cómo sonaba. Estaba enfurecido, pero también destrozado. ¿Cómo podía mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, hacerme esto? Cuando Lucía llegó al día siguiente, me encontró sentado en la sala, con su teléfono en la mesa frente a mí. No dije nada al principio. Solo la miré fijamente. Ella parpadeó un par de veces, confundida. ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa ahora?, preguntó, ya con su tono habitual de defensiva. Señalé el teléfono. Javier pasa. Eso pasa, Lucía, le dije. Su rostro palideció al instante, pero intentó disimular. ¿Qué estás diciendo? ¿Has revisado mi teléfono? Eso es una invasión a mi privacidad. Me reí, una risa amarga que ni yo reconocí. ¿Privacidad, de verdad, así lo llamas? Porque yo lo llamo mentiras. Lo llamo traición. Lo llamo acostarte con tú, proveedor de quesos, mientras me haces creer que estás en el gimnasio. Ella trató de responder, pero no le di tiempo. Lo leí todo, Lucía. Los mensajes, las citas. Incluso lo de, la otra noche. Así que no intentes negarlo. Finalmente, explotó. ¿Está bien? Sí, nos acostamos, ¿eso querías oír? ¿Querías que lo dijera en voz alta? Pues ahí lo tienes, Carlos. Pero no es lo que piensas. No es lo que pienso. Otra vez esa maldita frase. ¿Y qué es entonces, Lucía, un taller de quesos más íntimo, una degustación en su cama? Ella respiró hondo, como si estuviera intentando controlarse, pero su mirada estaba cargada de furia. No me das lo que necesito, Carlos. Siempre estás ocupado con tu trabajo, con tu dinero, con tu maldito mundo de lujo. Me sentía invisible, ¿entiendes? Javier me hizo sentir viva otra vez. Me hizo sentir, importante. Sus palabras me golpearon como un martillo. Por un momento, sentí algo parecido a culpa, pero luego recordé que esto no justificaba lo que había hecho. Así que tu solución fue acostarte con un granjero de quesos. Muy madura, Lucía, le espeté, incapaz de contener el sarcasmo. Ella se levantó del sofá, cruzándose de brazos. ¿Y qué querías que hiciera? Seguir esperando a que notaras que existo. Al menos él me escucha, me entiende. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible. Me levanté también, intentando calmar mi respiración. Pues sabes qué, Lucía. Espero que él también pueda pagarte las facturas, porque esto, tú y yo, se acabó. Después de soltar esas palabras, sentí un alivio extraño, como si hubiera quitado una carga enorme de mis hombros. Pero Lucía no se quedó callada, como siempre. No, ella tenía que darle su propio giro dramático al asunto. Ah, sí, se acabó, así de fácil, pues claro, Carlos, porque para ti todo es fácil, ¿qué vas a hacer ahora? Dejarme y comprarte una nueva esposa con todo tu dinero, hazlo. Porque claramente nunca fui suficiente para ti, me gritó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Quise responder, pero algo dentro de mí se rompió. No era tristeza. Era agotamiento. Una parte de mí, esa que aún intentaba salvar algo de nuestra relación, simplemente se rindió. Solo la miré y dije con voz firme. Lucía, esto no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con respeto, con confianza. Y tú destrozaste eso. Así que sí, se acabó. No voy a seguir viviendo esta mentira. Ella se quedó en silencio por un segundo, procesando mis palabras. Y luego explotó. Bien, Carlos, perfecto. Pero no te atrevas a hacerte la víctima. Tú también tienes culpa. Nunca estuviste realmente aquí. Siempre ocupado, siempre poniendo tus negocios por encima de nosotros, así que no me mires como si yo fuera la única que falló. No le respondí. Sabía que no tenía sentido discutir más. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento,
fui a nuestra habitación, agarré una maleta y empecé a empacar. Ella me siguió, insultándome y lanzando reproches, pero yo ya no la escuchaba. Cuando salí por la puerta con mi maleta, ella lanzó un último dardo: espero que disfrutes tu vida de soltero, Carlos. Porque te juro que nadie más va a aguantar a un hombre tan frío y egoísta como tú. No miré atrás. Solo me subí al coche y conduje. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme más en esa casa, con esa mujer que, claramente, ya no era la Lucía de la que me enamoré. Pasaron unos días desde que me fui de casa, y, honestamente, viví en una especie de limbo emocional. Alquilé una suite en un hotel del centro, pero ni el lujo ni el silencio me servían de consuelo. Me sentía vacío, confundido y, lo peor, completamente traicionado. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes de Javier y la cara de Lucía gritándome que era un egoísta. Decidí enfocarme en el trabajo, en algo que pudiera controlar. Pero, mientras revisaba correos y atendía llamadas, mi mente siempre volvía al mismo lugar. ¿Qué hacía Lucía ahora? ¿Estaría con Javier? Y entonces, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, pensando que sería algún cliente. Carlos, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla?, respondí con cautela. Soy Javier, dijo, y en ese momento sentí que la sangre me hervía. ¿Javier? ¿El maldito granjero de quesos? ¿Cómo demonios tenía mi número? Antes de que pudiera decirle algo, continuó: necesito hablar contigo. No te cuelgues, por favor. Esto no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? ¿Otra vez esa frase? Respiré hondo, intentando no perder los nervios. Tienes 30 segundos, Javier. Y más te vale que esto sea importante. Lo que dijo después me dejó completamente desconcertado. Lucía me engañó a mí también. Yo no soy su amante, Carlos. Sí, trabajé con ella en lo de los quesos, pero, hay algo que necesitas saber. Ella me pidió que mintiera por ella. Que cubriera ciertas cosas. Pero no puedo seguir en esto. Ella te está usando. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía si reírme, gritarle, o simplemente colgar. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Qué cosas? Habla claro, exigí. Él dudó por un momento, pero finalmente lo soltó. Lucía está metida en algo más grande que solo vender quesos. No es lo que parece, Carlos. Necesitamos vernos. Esto es complicado. Mi instinto me decía que no confiara en él, pero la curiosidad era más fuerte. Así que acordamos encontrarnos al día siguiente en un café fuera de la ciudad. No sabía si estaba a punto de descubrir algo importante o si me estaban manipulando de nuevo. Pero algo me decía que, después de esta reunión, mi vida no volvería a ser la misma. Llegué al café antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño, escondido entre calles que apenas conocía. Pedí un espresso doble, más por tener algo que hacer con las manos que por necesitar cafeína. Mi cabeza era un caos. ¿Qué quería Javier? ¿Por qué estaba tan seguro de que no era lo que parecía? Cuando finalmente llegó, lo reconocí al instante. Era un hombre sencillo, de unos 40 años, con una chaqueta de cuero que parecía haber vivido mejores días. Tenía las manos ásperas, seguramente de trabajar en la granja. Nada en él gritaba amante secreto, pero en ese momento no estaba dispuesto a confiar en nadie. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada al principio. Gracias por venir, Carlos. Sé que probablemente me odias, empezó. No voy a andarme con rodeos, Javier. Habla. ¿Qué está pasando con Lucía?, le dije, intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba a punto de explotar. Él suspiró profundamente antes de soltarlo todo. Mira, yo no soy su amante. Lo digo en serio. Sí, hemos trabajado juntos en lo de los quesos, pero solo porque me ofreció un trato. Ella me prometió una parte de las ganancias si yo le suministraba productos y la ayudaba a mantener su negocio en secreto, explicó. ¿En secreto? ¿Por qué en secreto? ¿Qué estaba ocultando? Lo interrumpí,
sintiendo que cada palabra suya me enfurecía más. Carlos, Lucía no estaba usando los quesos solo para vender en el mercado. Hay algo más. Ella los usaba para transportar otras cosas, dijo, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. Mi corazón se detuvo. Otras cosas, ¿de qué estás hablando, Javier? Droga, Carlos. Lucía estaba usando los quesos para mover pequeñas cantidades de droga. Al principio no lo supe, lo juro. Solo me pidió que le suministrara productos y que no hiciera preguntas. Pero un día lo descubrí, y cuando la enfrenté, me manipuló. Dijo que necesitaba el dinero, que estaba metida en problemas, y que si yo hablaba, todo se vendría abajo para los dos, confesó, mirando finalmente a mis ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. Lucía, droga, estás loco, ¿qué pruebas tienes de esto?, le exigí, casi gritando. Javier metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Dentro había fotos. Fotos de Lucía empacando algo extraño dentro de los quesos, hablando con tipos que definitivamente no eran clientes del mercado, y, lo peor, entrando y saliendo de lugares que parecían bodegas clandestinas. Me quedé helado. Mi esposa no solo me había mentido y traicionado, estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Porque ya no puedo seguir cargando con esto, Carlos. Ella me usó igual que a ti. Necesitas saber la verdad. Pero cuidado, Lucía no es la mujer que crees que es, dijo antes de levantarse y marcharse, dejándome solo con las fotos y una verdad que no sabía cómo manejar. Pasé toda la noche mirando esas fotos. Cada una de ellas era como una puñalada al corazón. Mi Lucía, la mujer que había prometido amarme, estaba mezclada en un negocio sucio que yo ni siquiera podía imaginar. Lo peor era que ni siquiera sabía si había sido un idiota todo este tiempo o si ella había cambiado en algún punto. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas, y esta vez no iba a aceptar ninguna de sus excusas o mentiras. Volví a nuestra casa, esa que había abandonado con tanto drama, y entré como si fuera dueño del lugar. Lo era, después de todo. Lucía estaba en la cocina, desayunando como si el mundo no estuviera derrumbándose. Al verme, dejó la taza de café y me miró con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Creí que te habías ido para siempre, dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero tenía un toque de incomodidad. Saqué las fotos del sobre y las puse sobre la mesa. Explícame esto, Lucía, le dije con voz firme. Su rostro pasó por una serie de expresiones, sorpresa, pánico, y finalmente, ese aire desafiante que había aprendido a detestar. ¿Quién te dio esto? Fue Javier, ¿verdad? Ese imbécil no sabe cuándo quedarse callado, dijo, más molesta que arrepentida. No me importa quién me lo dio. Lo que quiero saber es por qué estás haciendo esto, cómo te metiste en esto, y cómo tuviste el descaro de arrastrarme a tu doble vida, le grité, sintiendo cómo la rabia volvía a subir. Ella se quedó en silencio por un momento, mirándome como si estuviera considerando si valía la pena contarme la verdad. Finalmente, habló. Carlos, todo empezó porque necesitaba algo mío. Algo que no tuviera que ver contigo, con tu dinero, con tus expectativas. Sí, cometí errores, pero, al principio solo era una forma de ganar un poco más de dinero. Luego se complicó, dijo, evitando mi mirada. Se complicó, eso es todo lo que tienes que decir, estás traficando drogas, Lucía, no solo complicaste tu vida, complicaste la mía también, le respondí, incapaz de creer su frialdad. Ella finalmente perdió la paciencia. No lo entiendes, Carlos. No tienes idea de cómo es vivir en tu sombra. Siempre el gran empresario, el que lo tiene todo bajo control. Yo solo quería ser algo más que la esposa perfecta. Pero las cosas se salieron de control. Y ahora, no sé cómo salir, confesó, con lágrimas en los ojos. Por un segundo, sentí pena por ella. Pero esa sensación desapareció tan rápido como llegó. Lucía, no solo destruiste nuestra relación.
Te metiste en un mundo del que no se puede salir así como así. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes lo que puede pasar si te atrapan, si me arrastras contigo? Ella no respondió. Solo se sentó, derrotada, mirando las fotos como si fueran una sentencia de muerte. Después de unos minutos de silencio insoportable, supliqué que me diera una respuesta clara. Lucía, dime la verdad, ¿quieres salir de esto, o prefieres seguir con esta vida? Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos, no sé cómo hacerlo. Me metí demasiado profundo. Las personas con las que trabajo, no son exactamente amables. Si trato de salir, no solo me arriesgo yo, te arriesgo a ti también, dijo con una voz quebrada. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Por un lado, quería gritarle que era su culpa, que ella había destruido nuestra vida juntos. Pero por otro lado, veía a una mujer asustada, alguien que claramente ya no sabía cómo manejar el desastre que había creado. Lucía, escucha bien lo que te voy a decir, empecé, tratando de mantener la calma. Voy a ayudarte a salir de esto. Pero después, tú y yo no vamos a tener nada más. Nuestra relación no puede continuar. No después de todo esto. Ella asintió, como si ya supiera que esto era inevitable. Lo entiendo. Solo, por favor, no me abandones ahora. No puedo enfrentar esto sola, susurró, casi rogando. Esa misma tarde, contacté a un abogado y a un investigador privado. Les conté todo, las fotos, los mensajes, y la situación en la que Lucía se encontraba, dejando fuera cualquier emoción personal. Mi prioridad era protegerme, tanto legal como financieramente, y asegurarme de que, si esto salía a la luz, no me arrastraría con ella. En paralelo, Lucía empezó a cortar todos sus lazos con el negocio. Fue un proceso lento y lleno de miedo. Hubo momentos en los que parecía que algo iba a salir terriblemente mal, pero, sorprendentemente, logramos evitar problemas mayores. Javier, por su parte, ayudó a cerrar los últimos cabos sueltos, quizás por su propia culpa o porque quería limpiar su nombre. Un mes después, cuando todo había terminado, me encontré con Lucía por última vez. Nos sentamos en un banco frente al puerto, el lugar donde tantas veces habíamos hablado de nuestros sueños. Pero esta vez no había sueños, solo despedidas. Gracias por ayudarme, Carlos, dijo, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Sé que no merezco nada de lo que hiciste por mí, pero, espero que encuentres a alguien mejor. Alguien que no te falle como yo lo hice. No supe qué decir. Solo asentí y me levanté. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Alivio porque finalmente podía seguir adelante, pero vacío porque, a pesar de todo, había amado a esa mujer. Ahora, varios meses después, puedo decir que aprendí mucho de esta experiencia. Primero, que nunca debemos ignorar las señales, por pequeñas que sean. Segundo, que el amor no siempre es suficiente si no hay honestidad y respeto. Y tercero, que, a veces, dejar ir a alguien es el mayor acto de amor que podemos hacer. Si estás leyendo esto y estás en una situación parecida, mi consejo es este: cuida tu dignidad, pero no pierdas tu humanidad. Todos cometemos errores, pero hay líneas que no se deben cruzar. Gracias por leer, y, si tienes algo que compartir, aquí estaré para escucharte.